¿Qué tal amigos? Les saluda William Orozco. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que son diagramas de cuerpo libre. Estos diagramas pues regularmente lo utilizamos en lo que son las leyes de Newton, ¿verdad? Es así que es importante saber de qué forma dibujarlos, el porqué de hacerlo, para poder resolver de manera adecuada nuestros problemas. Para empezar pues no nos debemos de conocer la definición de lo que es un diagrama de cuerpo libre. Recordemos de que las fuerzas son vectores y en el diagrama lo que vamos a hacer es representar fuerzas. Entonces, por lo tanto, es un diagrama vectorial, ¿verdad? Estos diagramas se elaboran en lo que son planos cartesianos, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre pues, nos permite visualizar las fuerzas que actúan en un sistema, ya sea las fuerzas de acción o fuerzas de reacción. Nos damos cuenta, nosotros acá tenemos una figura, ¿verdad? Una esfera que está suspendida. Y tenemos dos diagramas. En el inciso B tenemos las fuerzas de acción que actúan sobre esa esfera. Y en el inciso C tenemos lo que son las fuerzas de reacción. Entonces cualquiera de las dos formas es correcto representar o realizar un diagrama de cuerpo libre. Regularmente se hace, como indica acá en el inciso B, ¿verdad? Que es fuerzas de acción. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder elaborar un diagrama de cuerpo libre? Bueno, para poder hacerlo, para empezar debemos de tener claro de que se dibuja en un plano cartesiano. Además de eso, pues debemos dibujar cada una de las fuerzas a partir del origen del plano cartesiano, es decir, en donde los ejes X y Y se intersectan, ¿verdad? Y siempre es dibujado hacia afuera. Vamos a verlo en un momentito. Cada fuerza pues tiene sus características y eso lo vamos a ver en este momento. Para iniciar el peso es una fuerza gravitacional, ¿verdad? Se la sabe que la fuerza gravitacional es la que atrae al cuerpo hacia el centro de la Tierra, por decirlo de esa manera. Siempre va a estar dibujado verticalmente hacia abajo. Además del peso, pues la fuerza normal es una fuerza que existe únicamente cuando el cuerpo descansa sobre una superficie o bien cuando el cuerpo está en contacto con otro cuerpo. Solamente ahí existe fuerza normal. Si un cuerpo está suspendido, entonces no va a existir fuerza normal porque no hay contacto con ninguna superficie. Además de eso, pues tenemos la fuerza de tensión, que es la fuerza que no nos encontramos cuando se utilizan cuerdas o bien se utiliza alambre, ¿verdad? Para sostener o para sujetar un cuerpo o poder jalarlo, ¿ya? Ahí sería la fuerza de tensión, únicamente aparece en esos casos. Y pues como dice acá, se va a dibujar siempre hacia donde se encuentra la cuerda, ¿verdad? Es decir, si una cuerda está jalando a un cuerpo hacia la derecha, pues obviamente hacia ese lado tendría que ir dibujada la fuerza de tensión. Ahora, en el caso de la fuerza normal, como indicaba, solamente existe cuando está en contacto con la superficie y la fuerza normal se dibuja siempre de forma perpendicular a la superficie de contacto. Y por último vamos a ver lo que es la fuerza de fricción, que esta fuerza pues es una fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, cuando nos dibujemos la fuerza de fricción, siempre debe ir dibujada hacia el lado contrario del movimiento del cuerpo. Estas son las cuatro fuerzas que regularmente vamos a estar viendo en los problemas, ¿verdad? Si apareciera una fuerza más, pues solamente debemos de analizarla hacia dónde va y en base a ese criterio pues dibujar la misma. Ahora bien, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se dibujan los diagramas de cuerpo libre. Para empezar, pues nos dice acá que dibujemos el diagrama de cuerpo libre de la siguiente situación. En este caso tenemos un bloque que está descansando sobre una superficie horizontal. Para empezar, hay una fuerza que siempre vamos a dibujar en todos los diagramas de cuerpo libre y esa fuerza es el peso. Anteriormente indicamos que siempre va a ir dibujado de esta forma, tal y como lo vemos acá, ¿sí? Verticalmente hacia abajo, ¿sí? Entonces mira, bueno, si hacia abajo pues obviamente es vertical, pero en un momentito le voy a indicar por qué la aclaración o por qué hacer énfasis en esto. Además de eso, pues si se da cuenta, la superficie acá es horizontal, el bloque está en contacto con la superficie, eso quiere decir que existe también una fuerza normal, y como vimos anteriormente, esa fuerza tiene que estar dibujada perpendicularmente a la superficie de contacto. Entonces tengo una superficie horizontal
mi fuerza normal va a ir perpendicular a esa fuerza, a esa superficie, perdón. Entonces, al hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a pelear lo que es un plano cartesiano, tal como vemos acá, y en él dibujamos las fuerzas, recordando siempre de que se dibujan a partir de acá, ¿sí? A partir del origen es que nosotros vamos a dibujar todas las fuerzas, y tal como están actuando en el cuerpo que estamos estudiando, así lo vamos a dibujar. Es decir, aquí yo dibujaría el peso verticalmente hacia abajo, como ocurre acá, y la fuerza normal, pues en este caso iría sobre el eje Y, ya que mi superficie es horizontal, pues perpendicularmente tendría que estar sobre el eje Y. Y ese es un diagrama de cuerpo libre simple y sencillo, ¿verdad? Para la situación que teníamos acá. Bien, además de eso, pues vamos a ver nosotros ahora un problema, ¿verdad? Dice que tenemos un niño que es arrastrado en su trineo, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que dibujar las fuerzas que actúan sobre él con la ayuda de un diagrama de cuerpo libre. Bueno, vamos a tener nuestro plano cartesiano acá. Tal como indicamos anteriormente, hay una fuerza que siempre va a aparecer, ¿verdad? Que es el peso. Entonces el peso siempre va a ir dibujado verticalmente hacia abajo. Además de eso, pues el niño va a estar arrastrado, es decir, va a estar en contacto con una superficie, ¿verdad? Acá va a estar en contacto con una superficie. Eso quiere decir que existe fuerza normal. Y como la superficie es horizontal, pues la fuerza normal va a ir perpendicular, ¿verdad? Y en este caso va a quedar también sobre el eje Y. Además de eso, pues existe la fuerza que está realizando a través de esta cuerda. Entonces, nosotros vamos a dibujar esta fuerza. Dese cuenta acá en este caso de que la fuerza pues viene en esta dirección. Entonces en el plano cartesiano yo debo dibujarla de esa forma, es decir, yo tengo acá la fuerza. Bien, es importante que cuando nosotros dibujemos esta fuerza, pues que no nos olvidemos de agregar el ángulo que está acá, ¿verdad? Que es el que se está formando con la horizontal. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando nosotros vemos lo que son composición de vectores, recuérdate que cuando un vector está en un cuadrante, es decir, cuando un vector se dibuja entre dos ejes, va a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y, ¿ya? Y esas componentes deben de ir en dirección hacia donde está la fuerza. En este caso yo tengo acá fuerza en X y mi componente en Y de la fuerza. Importante no olvidar esto porque eso nos va a servir cuando nosotros ya hagamos suma de fuerzas en X y en Y, cuando estemos aplicando esto en lo que son leyes de Newton. Ahora veamos, hay ocasiones en donde pues no siempre los problemas ocurren en planos horizontales, ¿verdad? En algunas ocasiones los problemas se generan en planos inclinados, entonces lo aconsejable es hacer una rotación del plano cartesiano, en donde el eje X pues debe estar en la misma dirección a la superficie de contacto del cuerpo. Es decir, yo tengo acá un bloque que está sobre un plano inclinado nuevamente. Entonces, para poder dibujar mi diagrama de cuerpo libre, yo debo de hacer una rotación del plano cartesiano, en donde como esta que está acá es mi superficie de contacto, entonces esto tendría que ser mi eje X. Entonces acá yo tengo ya el plano, lo que es la rotación del plano cartesiano, ¿verdad? Para realizar mi diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, acá pues voy a empezar dibujando lo que es la fuerza normal primero. Como está en contacto con la superficie, pues existe fuerza normal y mi superficie está inclinada, entonces debe ser perpendicular a la superficie de contacto. Quiere decir de que en este caso la fuerza normal iría en esta dirección. Dese cuenta que la fuerza normal y la superficie generan un ángulo de 90 grados. Bien, además de eso, pues indicamos de que hay una fuerza que siempre va a estar presente en todos los problemas, que es el peso. Y acá el porqué de la aclaración de decir que siempre va verticalmente hacia abajo. No importa la orientación o el ángulo en el que esté el plano o el cuerpo, el peso siempre va a ir verticalmente hacia abajo, ¿no? Muchas veces algunas personas lo dibujan de esta forma, ¿verdad? El peso hacia acá, pero eso es incorrecto. El peso siempre debe de estar verticalmente hacia abajo, ¿ya? Entonces en nuestro plano cartesiano yo tengo acá la fuerza normal, ¿verdad? Perpendicular a
al eje de contacto, es decir, el eje X, que sería la superficie de contacto, ¿verdad?, con el bloque. Y el peso está verticalmente hacia abajo, entonces acá a partir de el origen nuevamente, pues yo voy a dibujar lo que es el peso verticalmente hacia abajo. Dense cuenta, este ángulo que está acá, pues es el mismo que aparece acá abajo, ¿verdad? Tal y como está en la superficie, así está en el eje de nuestro plano cartesiano. Bien. Ahora nuevamente acá, como nuestra fuerza está en un cuadrante, es decir, está entre dos ejes, tiene componente en X y tiene componente en Y. ¿Cómo vamos a dibujar estas componentes? Bueno, nos damos cuenta de lo siguiente. Cerremos nuestro triángulo acá por un momento. Veamos una situación. Nosotros sabemos perfectamente de que acá, pues nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Vamos a utilizar otro color acá. Para todo triángulo recordemos de que en este caso aquí nosotros tenemos lo que son 90 grados. Y la suma de todos los ángulos entre un triángulo debe ser igual a 180. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo acá lo que es el ángulo θ. Aquí vamos a tener otro ángulo que vamos a llamarle alfa. Y la suma de estos dos ángulos debe ser igual a 90 grados. Más estos 90 grados que sería 180 grados. Bien. ¿Por qué de esto? Bueno, asumamos de que nosotros tenemos acá un ángulo, por ejemplo, de 60 grados. Vamos a asumir que aquí son 60 grados. Si aquí hay 90 y 60, entonces el ángulo que tiene que estar acá debe de ser de 30 grados. ¿Sí? Aquí tengo 30 grados, aquí tengo 60. Bien. Ahora, como estos ejes son perpendiculares entre sí, quiere decir que aquí yo tengo 90 grados entre el eje X y el eje Y. Pero si acá yo tengo 30 grados, ¿cuánto me hace falta de este otro lado para tener 90 grados? Bueno, tendría que tener 60 grados. ¿Sí? Vamos a dibujarlo acá un poco mejor. Debería tener 60 grados aquí. Es decir, dése cuenta que este ángulo que está acá es el mismo que me aparece en esta parte, en la parte superior. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir de que este mismo ángulo yo lo voy a colocar acá. ¿Por qué razón? Porque entonces aquí yo ya puedo dibujar mis componentes. Cuando nosotros dibujamos componentes, recordemos que es necesario tener el ángulo que conocemos dentro del triángulo que generan las componentes, ¿no? Es una forma sencilla de hacerlo, entonces por eso se debe hacer de esta manera. Entonces yo voy a dibujar una línea paralela al eje X, ¿sí? El objetivo acá no es hacer esto, no es venir y cerrar el triángulo, ese no es el objetivo, sino que el objetivo es únicamente generar un triángulo, pero de acuerdo a los datos que ya conozco. Como yo necesito una componente en X, pues esta componente debe estar en la misma dirección que X, es decir, debe ser paralela al eje X. Entonces por eso yo dibujo una línea paralela y aquí yo tengo mi componente en X. Entonces yo solamente debo determinar de dibujar lo que es mi triángulo, ¿verdad?, con la componente en Y. Dese cuenta del sentido de cada una de ellas. El peso viene verticalmente hacia abajo, entonces X debe de venir en este sentido y Y también debe venir en este sentido, ¿verdad? Sería lógico que yo colocara la orientación hacia arriba cuando el peso sabemos que va hacia abajo, ¿ya? Entonces así es como nosotros dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre en situaciones donde el problema se genera en un plano inclinado. Entonces vamos a ver un último ejemplo de esto, ¿sí? Acá nos pide dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas que se muestran en el sistema, ¿sí? Y dice que en el plano hay un coeficiente de fricción cinético y que el movimiento se realiza en la dirección del eje X negativo. Bueno, voy a dibujar primero para la masa A, que es este bloque que tenemos acá, ¿verdad? Me dice algo importante el problema, de que el movimiento se realiza en la dirección del eje X negativo. Cuando yo tengo el plano cartesiano y yo hago la rotación, nos damos cuenta de que el eje X positivo está de este lado. ¿Qué quiere decir eso? De que entonces el movimiento va a estar
en este sentido, ¿sí? Hacia aquí va a estar el movimiento. Puede o no puede haber aceleración, pero hacia ahí va a estar el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre la masa A. En este caso, pues tenemos fuerza normal, que ya sabemos es perpendicular a la superficie de contacto. Tenemos lo que es la fuerza de tensión. ¿Por qué tensión? Porque tenemos este cable, ¿verdad? Este cable, pues si se recuerdan lo que mencionamos anteriormente, vamos a dibujar la tensión hacia el lado donde se encuentre la cuerda. Si la cuerda se encuentra del lado izquierdo del objeto, pues dibujo hacia esa dirección lo que es la fuerza de tensión. Así de sencillo. Y además de eso, pues vamos a dibujar el peso. Ahora se cuenta que yo acá puse peso en A. Es muy importante hacer esa distinción entre los pesos, porque si no, a la hora de hacer suma de fuerzas en X y en Y, pues nos vamos a estar confundiendo. Bien, recordemos de que este ángulo va a ser el mismo que aparece en la parte superior de este otro lado, y que a partir de acá pues yo voy a dibujar mi componente en X y mi componente en Y. Siempre recordemos que la componente en X debe ser una línea que sea paralela al eje X. Bien, ahora como tenemos un coeficiente de fricción, quiere decir que existe fuerza de fricción. Si el movimiento se realiza en este sentido, entonces acá va a haber una fuerza de fricción que es contraria al movimiento, ¿ya? Entonces mi fuerza de fricción estaría dirigida en este sentido, porque es lo que se está poniendo al movimiento. Entonces en mi diagrama de cuerpo libre voy a tener dibujada mi fuerza de fricción de esta manera. Esas serían todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque A. Ahora, ¿qué sucede con el bloque B? Pues el bloque B lo que va a hacer es dibujar un plano cartesiano normal, ¿verdad? Tal y como lo conocemos. Acá pues únicamente tenemos dos fuerzas. Para empezar, pues tenemos el peso, ¿verdad? Recuerda hacer la distinción, en este caso sería peso B. Y además de eso, acá, como está suspendido el bloque, no existe fuerza normal porque este bloque no está en contacto con ningún cuerpo y tampoco con ninguna superficie. Lo que sí tenemos es tensión. Esta cuerda está jalando hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí tenemos una fuerza de tensión, ¿sí? Ahora, ¿por qué dibujo o escribo tensión en ambos diagramas y no escribo tensión 1 y tensión 2? Por el simple y sencillo hecho de que la cuerda es la misma. Es una misma cuerda que pasa por una polea, ¿sí? Pero es la misma cuerda la que está sosteniendo o sujetando a ambos bloques. Por esa razón no escribo tensión 1 ni tensión 2, porque es la misma cuerda. Entonces es la misma fuerza de tensión que se genera. Bueno amigos, pues esto es lo que son diagramas de cuerpos libres. Espero que sea de ayuda. Cualquier comentario, ya saben, lo puede realizar o nos puede escribir, ¿verdad? Siempre es un gusto poder ayudarles y éxitos en sus estudios.